Hola, hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, uno bastante alucinante, para desentrañar la verdadera historia del yoga. Veremos cómo pasó de ser un ritual secreto, casi sagrado, a convertirse en el fenómeno mundial que es hoy en día. Venga, vamos a sumergirnos de lleno en esta historia. Para empezar, una pregunta sencilla. ¿Pensamos que el yoga es básicamente una forma de estirar o de hacer un poco de ejercicio? Si la respuesta es que sí, bueno, preparaos, porque esa idea está a punto de cambiar por completo. Y es que la realidad es muchísimo más profunda. Estamos hablando de una práctica que tiene como mínimo 5.000 años de historia. 5.000 es sin duda una de las herencias culturales más antiguas y valiosas que tenemos. Entonces, ¿qué significa realmente la palabra yoga? Pues viene del sánscrito yug, que quiere decir unión. Y no se refiere a la unión de las manos en el pecho, sino a algo mucho más grande, la armonización del cuerpo, la mente y el espíritu. Ese, y no otro, es el verdadero objetivo. Vale, pues vamos al principio de todo, a sus orígenes más secretos, un mundo muy lejano a las esterillas de colores y los estudios con espejos que conocemos hoy. Nuestra historia arranca hace 5.000 años en la civilización del Valle del Indo. Allí los arqueólogos encontraron sellos de piedra con figuras en posturas que nos recuerdan muchísimo al yoga. Más adelante, en los Vedas, los textos sagrados más antiguos de la India, ya se menciona el yoga, pero enfocado en rituales y meditación. Y es con los Upanishads donde toda su filosofía empieza a coger una forma mucho más clara y definida. Y aquí viene lo interesante, porque el contraste es brutal. El yoga antiguo era secreto, una sabiduría que se pasaba de maestro a discípulo de viva voz. El foco estaba en la mente, meditación, control de la respiración, lo que se llama pranayama, y ojo, con poquísimas posturas físicas. Comparemos eso con lo que vemos hoy. Clases públicas, libros, tutoriales, y todo centrado principalmente en las posturas, las asanas. Durante siglos el yoga era un conjunto de ideas dispersas, a veces incluso contradictorias. Pero entonces llegó un momento clave, un auténtico punto de inflexión en el que toda esta sabiduría se organizó y se puso por escrito por primera vez. El responsable de esta hazaña fue un sabio llamado Patanjali, allá por el año 200 a.C. Recopiló los Yoga Sutras. Son 196 aforismos, frases cortas pero llenas de significado, que se convirtieron en la primera guía sistemática del yoga y sentaron las bases de toda su filosofía. En los sutras, Patanjali describe el Ashtanga Yoga, que es el camino de los 8 pasos o ramas. Y fijaos bien en esto. Las asanas, las posturas físicas que hoy parecen serlo todo, son solo el tercer paso de 8. El camino completo va desde la ética y la autodisciplina hasta la meditación profunda y, como meta final, la iluminación o samadhi. Es en realidad una hoja de ruta para la vida, no solo un manual de gimnasia. Y ahora, atención, porque la historia da un giro súper importante. Después de siglos centrados casi exclusivamente en la mente, el foco se desplaza hacia el cuerpo. Pasa de ser visto como un obstáculo a ser considerado un templo, un vehículo para la iluminación. Varios siglos después de Patanjali, en lo que se conoce como el período posclásico, una nueva generación de maestros yogis empezó a pensar diferente. En lugar de ver el cuerpo como una fuente de distracciones que había que trascender, se preguntaron: ¿y si podemos usar el cuerpo para fortalecerlo, purificarlo y convertirlo en una herramienta para alcanzar estados de conciencia más elevados? De ahí nació el Hatha Yoga. Y esta nueva visión quedó plasmada en el siglo XV gracias a Swami Swamitmarama. Él fue quien compiló el Hatha Yoga Pradipika, un manual fundamental que ya sí describe en detalle muchísimas posturas y técnicas de purificación corporal. Este texto es, básicamente, el tatarabuelo de la mayoría de las clases de yoga físico que se imparten hoy en día. Y con esto llegamos al último gran capítulo de nuestra historia. Cómo esta práctica, nacida en la India y guardada como un tesoro durante milenios, cruzó de repente todos los océanos para conquistar el mundo entero. El primer gran paso lo dio Swami Vivekananda en 1893. Viajó a Chicago, al Parlamento Mundial de las Religiones, y dio una serie de discursos que dejaron al público occidental boquiabierto. Por primera vez, la filosofía yógica se presentaba de forma masiva en Occidente. La semilla, como quien dice, ya estaba plantada. Pero para entender el yoga que practicamos hoy, tenemos que hablar de este hombre, Tirumalai Krishnamacharya. Muchos lo llaman el padre del yoga moderno. Fue un maestro increíble que enseñó en el Palacio de Mysore y que formó a los discípulos que a su vez se encargarían de esparcir sus enseñanzas por todo el planeta. Krishnamacharya nunca salió de la India, pero sus alumnos sí lo hicieron. Y vaya si lo hicieron. Nombres como B.K.S. Iyengar, que creó el yoga Iyengar, o Kapatavi Jois, el padre de la Ashtanga Vinyasa, se hicieron mundialmente famosos.
Pero ojo, porque entre todos ellos, una de sus discípulas va a ser la pieza clave para todo lo que vino después. Su nombre era Indra Devi. Y cuando ella, una mujer occidental, le pidió ser su alumna, Krishnamacharya se negó en rotundo. Le dijo literalmente que él no enseñaba a mujeres. Le impuso una dieta y unas reglas durísimas, seguramente pensando que se rendiría. Pero no lo hizo. Su increíble persistencia rompió una barrera de siglos y finalmente él la aceptó. Y esto sencillamente lo cambió todo. Años después, Indra Devi se mudó a Estados Unidos y abrió un estudio de yoga en pleno Hollywood. ¿Y a quién empezó a dar clase? Pues a las mayores estrellas de la época, como Greta Garbo o Gloria Swanson. De repente, el yoga dejó de ser una disciplina india extraña y esotérica para convertirse en algo glamuroso, chic y deseable. Acababa de ser catapultado a la cultura popular de masas. Y así llegamos ya al final de nuestro recorrido. Si algo hemos visto es que el yoga no es una práctica fija, tallada en piedra, sino todo lo contrario. Es algo vivo que no ha parado de transformarse y adaptarse. La idea fundamental con la que debemos quedarnos es esta. El yoga ha viajado desde una práctica espiritual secreta hasta convertirse en una industria global de bienestar. Y en cada una de sus etapas históricas ha sabido evolucionar para responder a las necesidades de su tiempo. Podríamos decir que el cambio forma parte de su propio ADN. Lo que inevitablemente nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si todo esto ha pasado en sus primeros 5.000 años de historia, ¿qué le depara el futuro? ¿Cómo será el yoga dentro de otros 5.000 años? La historia, desde luego, continuará escribiéndose. Muchas gracias por la compañía.